la fotografía para mí es un medio de comunicación, que me permite expresarme, y en un principio intenté lo mismo en la pintura, en otro tipo de artes, y la fotografía fue lo que descubrí a muy temprana edad y que me llenó por completo. Los temas que he abordado, por propio interés también, es el retrato y la fotodocumental. Y en la fotodocumental he hecho de muchos temas, porque empecé también laborando en un periódico. Entonces, ahí, principalmente haciendo fotoperiodismo, me empecé a especializar en hacer historias. El fotoperiodismo tiene una característica, ¿no? La urgencia, o sea, el que da la oportunidad de lograr una fotografía en un momento determinado. A la hora de cubrir documentalmente, el acercamiento es muy distinto. Lo importante es acercarte, platicar, conocer el caso, observar y no tratar de llegar a imponer de ninguna manera, a tratar de robar imágenes, ¿no? Estar ahí sin sacar a veces la cámara y posteriormente empezar a trabajar al punto en el que desaparezca y entrar a una zona más íntima, a una zona más personal. Sí deben saber por qué estás ahí, qué quieres lograr, ¿no? Y que tu acercamiento sea genuino. La serie de H1N1, yo veía en las fotografías de los demás colegas, estaba editando principalmente, en ese momento trabajaba como editor, entonces veía el trabajo de los demás y encontraba un mismo patrón, que era buscar a la gente que se estaba enfermando, la gente que estaba en los hospitales o con sus familiares. La diferencia eran las calles vacías, ¿no? O sea, cómo el pánico se apoderó de la gente. Entonces, más bien el trabajo era sobre el miedo, no tanto sobre el virus, sino el efecto psicológico que tenía en ese momento para una ciudad tan grande como esta, ¿no? En la pandemia de COVID, la diferencia es que al estar todo cerrado y la gente realmente tan espantada, pues nos empezamos a acercar a las poblaciones más vulnerables, ¿no? La gente que no puede quedarse en su casa, la gente que, por ejemplo, trabaja en la recolección de basura, en los mismos hospitales, en las calles, por ejemplo, como policías. A mí lo que más me sorprendió fue la incomprensión de la muerte, ¿no? De que se llevaba tan rápido a la gente, o sea, de personas que habían convivido apenas un día antes, 2 días antes, entraban al hospital y a los pocos días ya no los volvían a ver, y que además no tenían la posibilidad de despedirse. Entonces fue mucho el trabajo ahí sí sobre la muerte, pero acercándonos al duelo, a un duelo que no necesariamente existió, porque no les permitían despedirse, porque no había funerales, porque los incineraban, porque no veían ni siquiera el cuerpo del familiar, les entregaban bolsas, ¿no? Con un nombre. Los temas que realmente me han costado mucho trabajo han sido principalmente los de migración, porque en la migración se conjuntan todas las tragedias. La gente que sale huyendo de su casa por motivos de violencia o cambio climático, o sea, que pierden todo y buscan un mejor lugar para vivir. Pero en el trayecto les pasa de todo, todos los tipos de abuso, ¿no? La xenofobia, el coraje de la gente que piensa que estas personas vienen a quitar oportunidades, ver niños tan pequeños que tienen que padecer todo ese sufrimiento para intentar lograr un sueño, es brutal, o sea, gente que en el mismo trayecto perdió familia, murió un hijo, o que se perdió el esposo o la esposa. Y otra, que es muy importante, es también rescatar lo positivo, que creo que ellos realmente son maestros de esto, ¿no? De enseñarnos que esa resistencia que ellos tienen, nosotros deberíamos tener por lo menos una 10ª parte de eso, porque no hay manera de sobrevivir o de salir adelante en una situación como la que ellos sufren sin tener esa capacidad de reponerse todos los días.
que ellos sí tienen. El problema con la migración en México es que va a seguir sucediendo. Y el problema en realidad no es de las personas que llegan a nuestro país, sino del sistema, de las autoridades que no tienen capacidad de resolverlo o la voluntad de hacerlo. Por presiones internacionales, por lo que sea. Los albergues están olvidados, o sea, no tienen esta organización que deberían tener, como sí la mostraron en la Ciudad de México cuando llegó la primera caravana muy grande de migrantes. Eso es lo único que me da satisfacción de poder cubrir este tipo de cosas. Que mientras los medios están presentes y se ejerce un poco de presión, las autoridades toman acciones buenas y positivas. Y la otra, cuando lo logran, digo, bueno, ya hay un alivio, una satisfacción de haber documentado. Pues eso creo que es el objetivo que al menos ellos persiguen y me da mucha felicidad eso, ¿no? Con el trabajo de Piel Oscura, La Infinita Resistencia, es en realidad una recopilación de todas las fotografías de un trabajo mucho más extenso y más grande que se llama Bajo la Bota. Es un portal específicamente para una denuncia de cómo se ha militarizado la migración desde Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos. Cómo la migración se ha ido impidiendo a partir de que los propios órganos del Estado, con el ejército principalmente, van reprimiendo poco a poco por cada paso que van dando, con la intención de inhibir. En el caso de los afrodescendientes era principalmente cómo ellos son los más asediados, porque su color de piel, en un país en donde la mayoría no es de piel oscura, pues es muy fácil de ser detenida y abusada y pedirles papeles y bajarlos de los autobuses y regresarlos a la ciudad anterior y meterlos a una estación migratoria por el simple color de piel. La serie de Síntomas es una serie que me invitaron. Tenía libertad de escoger el tema sobre medicina que yo quisiera. Y el dolor, pues porque había una parte de mi vida que tenía que ver con eso, ¿no? Que yo sufrí un accidente en una moto, me fracturé muchos huesos y estuve postrado mucho tiempo. Y después de eso, una cosa que yo no había experimentado antes, que es ese dolor, es la rehabilitación. Para volver a correr, para volver a caminar, para volver a mover, tener movilidad en las manos y todo eso. Entonces, por eso fue mi interés en explorar el dolor. O sea, ya no busco montañas en donde necesariamente se tenga que escalar una pared totalmente vertical que requiera la intervención así de las manos y las piernas y cuerdas y todo eso. Pero sí sigo haciendo montaña. Sigo teniendo clavos en la rodilla. No estoy al 100%, pero me permite hacer deportes de ese tipo. Esta soledad que experimentas cuando estás subiendo una montaña muy alta, en donde no hay mucha gente, donde solo te conectas con tu respiración, es lo que me gusta de hacer este deporte, ¿no? Y voltear y encontrarte con un cielo completamente estrellado, sin contaminación lumínica, sin ruidos de ciudad. Todo eso es lo que me apasiona del ir a la montaña. Yo veía cómo llegaban miles de ciudadanos a una oficina a entregarle una carta a un presidente que mucha gente tenía esperanzas de que cambiaran las cosas, ¿no? Entonces, ese acercamiento ciudadano a una figura tan importante como es un presidente de un país me parecía interesante. Ahora, ya al estar ahí y ver las peticiones, la gente que se formaba, cómo los recibían, pues fue todavía más enriquecedor, porque cada una de esas historias es una historia de vida. Una historia que te cuentan, o sea, que a lo mejor tienen 30 años tratando de resolver un problema de tierras y nadie se los ha resuelto. Y han pasado muchos presidentes
y nadie se los ha resuelto. Han ido a todas las instituciones y nada. Que esta vez tuvieran la oportunidad de entregársela a una oficina que directamente se le iba a entregar al presidente, era un tema que me parecía interesante. Y ya también estando ahí, hice una solicitud, que esas fotografías, que siempre fueron pensadas como retratos, no fueran en esa oficina. Yo pedí que fuera en el mismo salón donde el presidente da las conferencias. Entonces es un trabajo que contempla audio, la carta, la fotografía de la carta, el retrato. La intención era darle seguimiento, pero vino la pandemia. Entonces toda esa comunicación con ellos se rompió y ya solo me enteré de algunos casos que sí lograron resolver su problema, el problema que llevaban o la petición que tenían para el presidente, y de los demás ya no supe. Ya no supe. Había una persona que, por ejemplo, me parecía muy interesante su caso, que se llama Mardonio, que por un error en el apellido había perdido la posibilidad de pertenecer a un ejido. Entonces había perdido todos sus derechos sobre la tierra porque se habían equivocado. Entonces él estaba peleando por su nombre y nadie le podía resolver. Pues me encanta la fotografía, ¿no? Sigo pensando en términos fotográficos. Me he acercado mucho más al video también. Mi sueño era solamente sacar mi familia adelante y tener un buen futuro para mis hijos. Yo tenía un carrito para vender hot dog, hamburguesa, papa frita y tenía un puestecito en el mercado municipal. Vendí todo lo poco que tenía y con ese dinero me vine para acá. Ver a la policía, guardia o lo que sea maltratando a los hijos, eso es muy feo. No es lo mismo que tú tengas un techo y un lugar donde ducharte que vivir en una carpa como estamos viviendo. Una carpa no te va a proteger de las grandes heladas que hay. Y no, nunca tuvimos acceso a abogado. Nadie tuvo derecho a defenderse. Pero poco a poco hemos ido aprendiendo a convivir todos. Una deportación o un retorno es cuando los llevan a su país de origen. En este caso no los están llevando al país de origen, sino simplemente a la frontera. Llegan y los dejan simplemente como ahora en el aeropuerto, o acá los dejan en Villahermosa, y de Villahermosa salen los autobuses que salen directamente a El Ceibo y los dejan en medio de la selva. No significa que no tome caras, que no tome rostros, pero que originalmente no los puedo utilizar hasta que no sepa que ellos están en un lugar seguro o que ellos mismos dieron la autorización para que sí se pueda mostrar su cara. La fotografía como vehículo para acercarse a la gente es una herramienta poderosa. Y mi interés personal por los temas sociales están principalmente enfocados a partir de la información que nosotros vamos recabando en los medios en los que he trabajado. Creo que son los temas que hay que hacer más visibles. Todos estos temas relacionados con injusticia, por ejemplo, o con equidad de género, o migración, o sea, de derechos humanos en general, que son los que considero que han sido más olvidados por los medios tradicionales. Pero también he fotografiado a los empresarios más importantes de México, los más importantes. Entonces, también hay un acercamiento genuino a eso, ver cómo un sistema como el nuestro tiene esas dos formas de expresión, ¿no? La gente que tiene todo, absolutamente todo, y le sobra, y le sobra, y le sobra, y la gente que desgraciadamente no tiene prácticamente nada, ¿no? Entonces, por ahí va un poco mi interés, en tratar de yo mismo explicar cómo es que existe esta diferencia tan grande, ¿no? Cómo es que vivimos en una sociedad tan desigual. Y creo que ese es el interés genuino por el cual me acerco a los temas.